Muy buenos días. Para mí es un placer, gracias a la gentileza del Laboratorio Roche, de poder comunicarme con ustedes, queridos pacientes, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Un día en el cual todas las asociaciones de pacientes conmemoran a través de diferentes tipos de acciones y de actos el festejo y la esperanza hacia una enfermedad que cada día cobra mayor relevancia dentro de la neurología mundial. Así es que un querido saludo para todos, un cordial saludo para todos y mis afectos de acompañamiento siempre, hoy en día a través de mi labor como presidente del ACTE. Me invitaron hoy a hablar en este conversatorio respondiendo a algunas inquietudes y dudas que se presentan con respecto al caso de la esclerosis múltiple y la pandemia. Una pandemia que nos toma, diría yo, de forma totalmente desprevenida a nivel mundial, porque ninguno de nosotros pensó que íbamos a estar enfrentándonos a una situación como esta en el siglo XXI. Y además de eso, delante de un germen que hasta la fecha de hoy, este virus es totalmente desconocido para la ciencia, a pesar de tener ya 5 meses de investigación. La pregunta que siempre nos hacemos es si el paciente portador de esclerosis múltiple es un paciente más propenso a desarrollar la enfermedad por COVID-SARS-2 o no. La respuesta es no. Ningún paciente, por más de que tenga condición de inmunodeprimido, si no está expuesto al virus, es capaz de desarrollar la enfermedad. Eso da tranquilidad en el sentido de que hay mucha gente que al tener la enfermedad y al escuchar el concepto de que tiene condición de inmunodepresión, ya sea por parte de la enfermedad o por parte del tratamiento que está recibiendo, va a tener mayores posibilidades que una persona joven, sana, no enferma, pueda adquirir la enfermedad. Y la respuesta categóricamente hasta el día de hoy es no. Si ustedes no se exponen al virus, no van a ser portadores o van a ser pacientes con riesgo de COVID. ¿Qué determina que el paciente con esclerosis múltiple pueda enfermarse de COVID-2? Simplemente hay que entender de que el COVID-2 es una pandemia, es una enfermedad epidémica que se transmite por contacto directo. No es una enfermedad que está incorporado a objetos físicos o al medio ambiente, sino es una enfermedad en la cual el virus está presente en las secreciones del cuerpo humano y es necesario de que el paciente portador de la enfermedad pueda expulsar esas secreciones y que uno esté en contacto directo para poder adquirirla. A veces el simple uso de un barbijo o un tapaboca evita la posibilidad de que uno pueda adquirir la enfermedad. Entonces, para que un paciente de esclerosis múltiple no esté expuesto a contagiarse, es necesario que tome medidas higiénico-médicas adecuadas. El uso de barbijo, aislarse en comunidades masivas donde existe la posibilidad de que existan portadores sanos que puedan transmitir sin saber que son portadores del coronavirus. Mantener una higiene de manos de forma continua o constante, y si se encuentran realizando un tratamiento con medicamentos que bajan su sistema inmunológico, lo ideal es que entren en un proceso de aislamiento y que su nivel de contacto con terceras personas sea limitado durante el tiempo que dure su tratamiento. En la eventualidad de que en esta pandemia haya muchos pacientes que estén ya con curso evolutivo con diferentes drogas, ¿cuál es el comportamiento o la conducta médica con respecto a la continuidad del tratamiento? Bueno, para eso hay que entender que en la esclerosis múltiple hay 3 líneas terapéuticas diferentes. Hay pacientes que toman algunos medicamentos que se encuentran dentro de la familia conocida como inmunomoduladores. ¿Qué se entiende por inmunomodulador? Es un fármaco que ingresado en el organismo produce modificación del sistema inmunológico sin cambiarlo por completo. Los inmunomoduladores más conocidos son todos los interferones y el acetato de glatiramina.
Una segunda familia son los llamados inmunosupresores. ¿Qué se entienden por inmunosupresores? Aquellos medicamentos que suprimen parte de la inmunidad. O sea, suprimen la inmunidad vinculada a los linfocitos T o suprimen la inmunidad vinculada a linfocitos B. Dentro de esos inmunomoduladores están la mayoría de las drogas nuevas, entre ellas dos monoclonales dispuestos en nuestro medio, que son el rituximab y el ocrelizumab. Y la tercera familia son los medicamentos conocidos como modificadores de la inmunidad. ¿Por qué se llaman modificadores de la inmunidad? Porque su efecto terapéutico es agresivo y suprimen por completo la función de toda la inmunidad vinculada a los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de esa línea hay solamente en este momento dos fármacos, que son la cladribina y el alemtuzumab. Con respecto a los fármacos de la primera familia, que son los inmunomoduladores, hoy en día no se establece la suspensión del tratamiento porque está visto de que si el paciente con esclerosis múltiple en tratamiento con un inmunomodulador llega a contagiarse de COVID, el curso evolutivo del COVID no empeora ni mejora su pronóstico por el uso de estos inmunomoduladores. Con respecto a los inmunosupresores, como los inmunosupresores suprimen parte de la inmunidad al suprimir la carga de linfocitos T, entonces se recomienda, cuando el paciente está en el contexto de un grupo epidemiológico de riesgo, o sea, el paciente con esclerosis múltiple vive en el contexto familiar de una familia muy numerosa, donde parte de esos miembros de la familia trabajan en obras, en construcción, donde hay mucha aglomeración de gente, o sitios sociales donde también hay mucha aglomeración de gente, se recomienda en estos casos posponer el tratamiento hasta que pueda salir de ese contexto epidemiológico de riesgo. A no ser de que la esclerosis múltiple en ese paciente sea agresiva, o sea, de brotes con frecuencia, sea un paciente que tenga una alta carga lesional, o sea, muchas lesiones en la resonancia magnética, o que tenga una escala de discapacidad del EDSS alta, o sea, que esté francamente limitado físicamente. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque eso significa de que tenemos que priorizar la enfermedad ante el riesgo de una epidemia o enfermedad por COVID. Porque la suspensión del tratamiento en ese paciente incrementa el riesgo de deterioro de la enfermedad y lo vuelve mucho más vulnerable a cualquier otra patología emergente a la cual pueda exponerse el enfermo. En cuyo caso se recomienda utilizar dos ayudas médicas fundamentales. La primera es un simple hemograma, ver la cantidad de linfocitos. Si la cantidad de linfocitos es por encima de 1500 o 1800, entonces se puede continuar el tratamiento porque el sistema inmune no está despreciado. Y el segundo apoyo es el dosaje del marcador CD19. El marcador CD19 se ve afectado de forma directa a aquellos pacientes que están recibiendo ocrelizumab o rituximab. Si el nivel de CD19 es bajo, eso significa de que el paciente está terapéuticamente bien cubierto y eso nos permite a nosotros espaciar el tratamiento, cosa que lo podemos hacer cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses. Y si mantiene un nivel de CD19 bajo, eso significa que podemos seguir extendiendo el plazo a un nuevo ciclo de tratamiento sin riesgo alguno de una reactivación de la enfermedad. Igual, siempre, a pesar de utilizar estos dos elementos, hay que tomar en cuenta cuál es la situación clínica del paciente. Y siempre, en cualquier situación, hay que tomar con mayor preeminencia cuál es el espectro futuro del paciente con respecto a su esclerosis múltiple
en relación a la eventualidad de un contagio probable con un COVID. En el tercer grupo, aquellos pacientes que han recibido uno de estos dos fármacos que provocan una reconstitución inmune porque afectan por completo la inmunidad, sí es recomendable suspender su tratamiento, no continuar y expectar. Porque existe la posibilidad, si el paciente tiene una esclerosis múltiple activa o productiva, de pasarle a otros esquemas terapéuticos que puedan afectar en menor medida su inmunidad y reducir su riesgo de empeorar en la eventualidad de que lleguen a recibir la contaminación con un coronavirus. Con respecto a otra pregunta que uno siempre se hace, es que como estamos entrando en etapa estacional de otoño-invierno, hay vacunas que normalmente se aplican en esta etapa. La más importante de todas es la vacuna contra el virus de la influenza. No existe contraindicación alguna en el paciente portador de esclerosis múltiple a recibir la vacuna contra el virus de la influenza. La única vacuna que está contraindicada en cualquier etapa del año es la vacuna contra la fiebre amarilla. Con respecto a las otras vacunas, como ser la antineumocóxica, la vacuna contra la hepatitis, lo que se recomienda es que estas vacunas se realicen antes del inicio del tratamiento con inmunosupresores o con modificadores de la reconstitución inmune. Porque como son vacunas a virus vivo atenuado, al reducir el sistema inmunológico defensivo, el efecto de la vacuna, que es generar defensas, no se puede cumplir porque no hay linfocitos para poder captar la información que da la vacuna y desarrollar un sistema inmune que le permita protegerse al individuo de ello. ¿Cuáles son las medidas en generales que uno debe tomar para evitar enfermarse de COVID? Son las que ya dije anteriormente. Es fundamental que tomemos en serio con respecto a la utilización de esas medidas y no pensemos, como en gran parte de la comunidad ocurre, de que no, esto a mí no me va a afectar o hay poca circulación comunitaria, que es común en nuestro país, porque en nuestro país apenas un 6% de los casos son de circulación comunitaria. El 94% de los casos son básicamente de pacientes que han venido de países extranjeros y que están en este momento guardados en lugares de cuarentena. Pero no hay que olvidarse de que hay un porcentaje desconocido de portadores sanos que probablemente sean habitantes comunitarios, que puedan ser los que puedan difundir el virus con desconocimiento absoluto del medio social en el cual ellos forman parte, hasta que aparezca la enfermedad. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos como parte de nuestra estructura de vida y hay que prepararse porque esto probablemente va a durar el resto del año y parte del año que viene. Porque este es un virus que ha venido para quedarse. Le encantó tanto vivir en las urbes que va a ser difícil que se mude de ellas, que es el fenómeno que ha ocurrido con otras virosis que no han llegado a ser pandemias, pero han llegado a ser epidémicas en continentes, muchos de ellos coronavirus en continentes en cercanía al cono sur, sin haber llegado, gracias a Dios, a nuestra comunidad. El otro punto que se pregunta uno es, ¿qué tan grave es todo esto? Porque todo el mundo dice, terrible, leí en redes sociales de que el 80% de la población se va a enfermar. En una población como la paraguaya, que llega apenas a 7 millones de habitantes, van a haber entre 10.000 y 20.000 muertos. O sea, a veces cuando uno lee las noticias en redes sociales, le impresiona estar viendo una de estas películas que proyectan en un canal de televisión que se llama Sci-Fi, que son todas dramáticas, terribles, donde el mundo está en que se va a morir de un momento a otro y todos vamos a ser víctimas de esta situación catastrófica. Y realmente no es así. Porque al ser una pandemia con un comportamiento de transmisión horizontal, esa transmisión horizontal que evita
básicamente que se propague la enfermedad, se puede cortar de forma eficiente y rápida, que es aislándole a los portadores y tomando medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio. Entonces, yo diría que lo que hay que tener en esta época de crisis es tratar de mantener el raciocinio y tomar medidas racionales que ayuden a preservarnos a nosotros y al resto de nuestra comunidad, con lo cual la pandemia va a ir extinguiéndose por el fenómeno, que si no hay contacto horizontal, no va a haber difusión y el propio virus se va a extinguir de por sí. Para eso es fundamental que nos nutremos de información en medios que tengan una información seria, respaldada por evidencia médica y que no nos abastecemos de esa información en lugares que son poco formales o que replican de repente fake news, como ser que en tal universidad salió una vacuna y que con esto se liquida el coronavirus. No, nada de eso es cierto. Hasta ahora no hay ninguna vacuna, hay casi 180 proyectos de vacuna, hay 3 que están en fase 2, o sea que todavía la vacuna va a tardar hasta entre mayo y junio del año que viene, si pasa fase 3, en poder ser utilizada. Entonces, yo creo que hay que recomendar que nosotros nos informemos básicamente a través de páginas que tengan un respaldo médico con evidencia. Ustedes disponen de la página de la Organización Mundial de la Salud, que dispone de una información privilegiada día a día. Las sociedades neurológicas también tienen páginas donde hay información privilegiada. En el caso de esclerosis múltiple, Lactrins tiene una página con indicaciones para todo tipo de preguntas o cuestionamientos que podamos plantearnos como pacientes. Y en segundo lugar, tiene un ítem que se llama COVID y esclerosis múltiple, donde están condensadas todas las publicaciones de consenso que salen en el mundo día a día. O sea, ustedes pueden acceder al máximo de información seria, ajustada a la realidad y a criterios médicos a través del abastecimiento de esas páginas. La información privilegiada salva vidas. Eso es lo que tenemos que entender. Y en una época de crisis, cuando accedamos a una información privilegiada que nos garantice una calidad de cobertura y de protección, estaremos evitando estar infectados y nuestra esclerosis múltiple no sufrirá variantes a lo largo de nuestra existencia como si no existiera la pandemia. Lo más duro de esta pandemia yo creo que es el aislamiento. Pero a través de la tecnología moderna, el aislamiento también es un hecho relativo, porque hoy en día existen webinars, creo que cerca de 30 webinars por día en todo el mundo, donde existe una comunicación fluida y un apoyo a todos los pacientes, no solo de esclerosis múltiple, sino de otras patologías. Para terminar, quiero agradecer la gentileza de escucharme y les doy esperanza con respecto a que esto vamos a superar en óptimas condiciones, vamos a salir adelante y les garantizo que esto se puede manejar sin que sometamos a riesgo de exponernos al virus. Muchísimas gracias y nuevamente agradezco la gentileza de Roche por cederme este espacio. Muchas gracias y felicidades en su día.